ayer no estaba viento, hoy es aún peor. Estamos esperando el áncora que sube. Son las 6:30 y ya estamos empezando a irnos. La cadena que estamos subiendo está un poco sucia. Hay que limpiarla antes de ponerla otra vez en el garage que tienen. Don't know. Oh, I'm sorry. Don't Oh, worry, don't worry. so that was your shower for today. Y cuando hay un montón de viento, pues el áncora tiene que estar vertical, y cuando hay viento que te empuja, tú tienes que ponerte en posición para que sea otra vez en vertical y tú puedas subir el áncora. Si no, no puedes subirla. Cuando no tenían los audífonos, no sabían cómo comunicarse. Entonces decía derecha, izquierda, adelante. Y estando lejos, no te entiendes bien. Entonces convenció a su marido de comprar los audífonos para comunicarse mejor. Este es el proceso que hacen cada mañana cuando tienen que subir el áncora. Están los dos haciéndolo. Es muy curioso verlo. Hemos pasado la noche aquí en este increíble sitio y esta mañana el tiempo es espectacular. Pero para ellos, para nada, porque no hay nada de viento, no se mueve ni siquiera una hoja del árbol. Ahora mismo igual, ellos tienen algo para hablar en las orejas y se están comunicando, la mujer en la cabina y el marido conduciendo, para decirle a dónde tiene que ir, mirando abajo en el mar, viendo las rocas, porque a derecha e izquierda hay un montón de rocas en el mar, y ella en la computadora ve a dónde tiene que ir el marido, izquierda, derecha, evitando las rocas ahí que están abajo, que no son muy profundas. Hay que ver qué tal se pone el tiempo en el mar abierto, pero yo creo que al final vamos yendo solo con el motor porque no hay nada de viento. Ya está, ya estamos en mar abierto, ya se sienten las corrientes debajo de las piernas que son diferentes, el barco se mueve bastante más. A ver, ¿qué nos espera hoy? Si vamos a poner la vela o directamente solo motor, suavemente y a ritmo controlado. Toda la manutención que necesita el barco la hace él mismo. Esto hace que el gasto se reduce un montón. En todo caso, las piezas de recambio costan mucho y este se vuelve en un presupuesto que tienes que poner en cuenta casi anualmente. Conozco a alguien que me dijo ayer, claro, sí, yo también me despierto a las 6 para ver cómo suben el áncora. Aún estoy esperando, A ver, la vamos a despertar. Esta es la vista de la habitación. Estamos ya desde hace 4 noches en este barco y ya la sentimos como nuestra. Nos hemos acomodado porque al final sí que nos cambia de tener un colchón, una cama así bien cómoda y además con vista al mar. Hay 4 o 5 ballenas justo delante de nosotros. Teníamos el desayuno en curso, pero hemos dejado todo. You had to avoid them, make noise with your boat, like the Sabemos a qué pensar, si a la ballena o al desayuno. ¿Qué estás preparando? Banana con chocolate. ¿Has visto la cola? No, estoy haciendo la banana. Maar die zijn al minder. Aunque no parece, porque el paisaje no ha cambiado para nada, estamos igualmente en el mar como antes, pero aquí mismo podemos ver
que hemos pasado la frontera. No estamos en el mar de Estados Unidos, sino en el mar canadiense. Estoy en la posición de capitán aquí en este catamarán y estaba reflexionando si cambiaría mi bicicleta para un barco. Y por ahora diría que no, porque al final siento que es quizás algo más solitario, ¿no? Estás más encerrado en el barco y el hecho de estar en el mar, no sé, es otro tipo de libertad, ¿no? Que entiendo a la gente que lo disfruta, pero no sé si es el tipo de libertad que yo disfrutaría. Y de hecho hemos encontrado unos amigos, una pareja de australianos que también están en un velero viajando. Y es un velero que tiene más de 50 años, entonces lo hemos visitado y nos estamos dando cuenta, porque obviamente no tenemos ninguna experiencia previa en barcos, estamos viendo que este catamarán en el cual estamos, pues al final es muy lujoso, ¿no? Tenemos un espacio muy grande donde podemos estar fuera acá con un buen tiempo a comer o tener invitados. Bueno, han visto el espacio que tenemos para la bicicleta, porque cuando nos subimos en el velero de los amigos, allá justamente estábamos pensando todas las veces, todas las personas a quien hemos preguntado en el puerto si nos podían llevar, y estábamos viendo de que igual si hubieran querido tampoco lo hubieran tenido fácil, porque el espacio es como la bicicleta, está muy contado, porque tienen que tener todas sus cosas personales, la comida y todo lo que es el equipamiento del barco. Entonces al final el espacio es muy limitado. Y menos mal que encontramos a esta pareja de Jeff y Marin aquí con este catamarán tan grande, donde tienen este espacio aquí afuera que nos permite dejar la bicicleta, además de tener una habitación tan espaciosa como tenemos. Eso creo que es un lujo, ¿no? En este barco hemos visto que no les falta nada, hasta tienen la máquina para hacer el pan, tienen la lavadora, el lavavajilla. De lo que tenemos entendido no es muy común en los veleros al menos. Entonces estamos bien agradecidos y nos permite hacernos un poco una primera idea de cómo es. De hecho, Manuel se sentía un poquito mal esta mañana porque estaba más movido, así que sí o sí tenemos que descartar la opción de ir por el mar. En el ordenador tienen toda la información que necesitan, pueden ver hasta los otros barcos a qué velocidad están yendo. También hemos visto que en el mapa tienen la profundidad del mar, entonces estábamos en una zona donde la profundidad eran de unos 400 y pico metros, pero de repente salía ya en la pantalla que estábamos a unos 5 metros y nos explicó que esto se debe a que probablemente debajo del barco esté como una banda de peces, está algo debajo del barco que hace que cambie la profundidad. Aquí mismo. Oh, está un poquito de pan allá adentro. Y a sé quién se lo va a comer. Marin, stop! Marin, stop! Zijn we bijna uit? Uit, hè? Ik wil watervaten hebben. Zoveel als ik kan. Waarom kan de kraan het niet aan? Nou, hij kan het niet aan. Dus ik wil nu gewoon... Creo que estamos bloqueados. Ja, dan gaan we de munitie nu.
bring me as many of these water bottles. Okay. Just take 2 bottles and water. That's it or... Oké, zet me uit. Están algas aquí alrededor nuestro, no podemos más avanzar. Nou, rustig. Están algas aquí ultra gigantes y estamos atrapados adentro. Ja, ik hoor je. Ja, big. Moet je starten. Esto es lo que nos está bloqueando. Dan start je motor. Of niet? El filtro estaba todo sucio. Como tiene 2 motores, tiene que limpiar los 2 filtros. Pero acá este está aún peor. Estas algas son muy duras, aunque se pongan en la hélice del motor nunca se van a romper, van a atascar con el motor y te impiden de avanzar, como estamos viendo que ni siquiera con las manos se rompen. Now you check about the map. Check where we are. But he wants to go to the left, and so I have to hand steer because when I push the autopilot, he wants to go that way, and that way is that way. That's not a good way. Okay. ¿Todo bien? Clean. Entonces los 2 motores seguro está limpio, pero tenemos que salir de este círculo de aquí que está lleno de algas y son muy duras. Lo que está haciendo es muy importante porque tiene que tener la visión aquí delante de ella y la visión hacia abajo. Por eso está con un iPad en la mano para ver abajo qué distancia está, si está una roca, si está cualquier cosa que le pueda impedir de avanzar. See, the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny. Carry on, despite all my past, into tomorrow's bright and shiny days. No turning back, I'm moving on, no turning back. Up to the moon, there is no turning back.
parece que el problema está resuelto. A donde estamos ya no hay más algas. Pero hay que tener un montón de conocimiento para saber qué tienes que hacer. Él ya sabía que el filtro que no funcionaba más. Entonces de una ha pensado el agua para quitar todo lo que estaba sucio el filtro. Y sí, tienes que saber todo esto. Y también tenía toda el agua preparada ya, ¿no? Ya parece que tiene el agua de reserva, que parece que pasa a menudo, o es agua para beber. No, en caso de emergencia, imagino también si, no sé, un incendio o lo que sea, está bien tener siempre agua, ¿no? Un incendio, hay toda esta agua. Bueno, si está en el barco, mientras la tienes que coger acá. Tirar al agua, ¿no? Y dejas Tiras el barco al agua. Bueno, tú sabes. Tiras el barco al agua y ya está, apagas el incendio, digo yo. Hoy podemos definir este día increíble. Hemos visto ballenas y no una. Estaban como 4 o 5 alrededor nuestro. Hemos 6 visto... con tu madre. Tu tía las ballenas, ya, ¿dónde la quieres poner? Tu padre el gusano, ¿dónde lo quieres poner? Nice, On Elodie, it's only sweet things. La tapa de la mermelada con el nombre de esta señorita de aquí. Claro, porque yo soy muy dulce. Tú eres un diablo, no eres dulce, un diablo eres. Sí, estamos contentos aquí jugando porque todo ha salido bien. Aún no Estamos estás en el casi puerto. llegando, por eso digo, casi llegando al puerto donde ya será Canadá y será Prince Rupert. Entonces nuestra misión casi por la mitad está hecha. Bueno, yo ya estoy muy orgullosa porque cuando pusimos el post en Facebook pidiendo un barco, nos salen la cantidad de comentarios negativos de gente diciendo es imposible, que si la aduana, que si no hay nadie que va por allá. Bueno, una lista infinita de comentarios para desanimar. Pero bastó de un comentario de alguien que nos dijo que sabe de alguien que lo hizo. Pues nosotros agarramos este comentario y nos fuimos a la suerte y salió bien. Hasta ahora todo bien, hemos encontrado el barco, sí que hemos estado más tiempo de lo que pensábamos, pero igual teníamos cosas que hacer, estábamos bien también allá donde estábamos y ahora ya estamos viendo la ruta que nos espera para volver. Y le estaba poniendo este telo rojo, que es la protección justamente por el sol. Vaya la vela. ¿Vaya la tela o vaya la vela? Vaya la tela, que se convierte en vaya la vela. Hemos llegado por fin. Lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Se está haciendo ya oscurito aquí. Vamos a hacer una cenita y después ya mañana tomamos el tiempo para festejar lo que hemos conseguido. Prince Rupert.